Bienvenido al podcast de Libertad Inmobiliaria, Rubén. Gracias, Carlos. Un placer. Bueno, este es un episodio bastante diferente porque, bueno, tú hace ya más de un año que me escribiste un correo, un email, y me decías, ostras, Carlos, pues escucho tu podcast desde hace bastante tiempo, veo también los vídeos de YouTube. Y está muy bien, pero yo no termino de dar el paso, no termino de lanzarme y también veo los vídeos y escucho los podcasts. Y claro, ahí es como el caso de éxito, pero me gustaría el tener como un episodio de podcast o unos vídeos de YouTube donde se vaya viendo como el proceso, ¿no? Como alguien que todavía no sabe nada, que tiene miedo, que tiene esa parálisis por análisis, que no sabe muy bien si lanzarse o no, y cómo va poco a poco superándolo, y mostrar todo ese proceso de alguien que tiene 0 pisos y pasa a tener un piso. Es decir, cómo comprar su primer piso y cómo tiene que ir pues creciendo, evolucionando, cambiando cosas en su cabeza, ¿no? Y tú me proponías, mira, yo puedo ser ese conejillo de Indias que pues me vas guiando y lo vamos. No sé si tu idea inicial era hacer un podcast, pero yo te dije, ostras, me parecería chulo irlo poniendo en vídeos de YouTube e ir, pues yo qué sé, cada mes, cada 2 meses nos vamos reuniendo a ver cómo vas, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya ha terminado ese proceso. De hecho, en YouTube está grabado todo con creo que 12 vídeos y este podcast es el resumen general de cómo ha ido todo, y básicamente para que alguien que nos escucha y que está en ese punto de, ostras, no sé si lanzarme o no, que pueda conectar contigo y que le sea el camino más sencillo, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, tal cual lo has contado. Cuando te escribí ese correo tenía esa sensación. Tu podcast, Libertad Inmobiliaria, me inspiraba, me encantaba, pero no terminaba de conectar. Veía siempre la foto final del éxito y yo decía, ojalá pudiera hacer eso yo, pero al final es imposible. Y claro, lo que proponía era eso, más que una foto, una película en el que se viera el proceso, documentando el paso a paso, el camino de una persona que empieza con miedos, con inseguridades, como era mi caso, y que lo llevas, por así decirlo, de la mano hasta comprar el primer piso y que eso quede documentado para poder hacer que muchas personas se sintieran reflejadas en ese camino. Muy buenas chicos, interrumpo un segundo el vídeo porque os quiero contar que desde el 5 hasta el 12 de mayo voy a tener el taller Libertad Inmobiliaria gratuito donde voy a explicar todo lo relacionado con la inversión inmobiliaria, cómo lo hago yo, y si estás viendo este vídeo pues es posible que lleves tiempo pensando en invertir en algún piso pero no terminas de lanzarte, o estás continuamente viendo pisos en Idealista pero no sabes bien cómo seguir, te da vértigo ese siguiente paso, o quizá pues ya has hecho alguna inversión inmobiliaria sin mucho conocimiento y quieres hacerlo mejor, de forma más profesional. Y precisamente para todo esto hago este taller que hago 2 o 3 veces al año. Hasta después del verano no voy a volver a hacerlo, como te digo, del 5 al 12 de mayo voy a hacerlo. Así que si te llama la atención todo esto, te dejo en la descripción el enlace para que te puedas apuntar. Además, que sepas que cuando te apuntes al taller te voy a enviar mi libro Libertad Inmobiliaria gratis en PDF, que de hecho lo tienes a la venta en Amazon en tapa blanda por 14 euros, y yo aquí te lo regalo en PDF evidentemente, para que puedas leerlo y venir con los deberes hechos al taller. Y además te doy acceso también a 3 casos reales de 3 compañeros del programa que explican con números reales, con fotos, con todo, 3 inversiones en 3 pisos que han hecho, cómo los han encontrado, cómo han negociado, cómo han reformado, cómo los han financiado, para que puedas aprender de operaciones reales. Y por último, pues también te digo abiertamente que después de este taller gratuito abriré las plazas de mi programa avanzado, y si te interesa, pues el último día del taller te daré los detalles y te contaré cómo puedes seguir, cómo hacer tu entrevista de admisión. Así que te dejo en el link de la descripción la inscripción, el link al taller. Así que imagínate lo simbólico, lo satisfactorio que es para mí estar ahora aquí en el podcast para contar esa historia que en aquel momento visualicé y mira, y hoy estamos terminando el camino. Así que sí, sí, muy especial. Vale, vamos a explicar, bueno, en qué punto estabas y qué era lo que pasaba por tu cabeza. Es decir, ¿te llamaba la atención la inversión inmobiliaria? Pues te planteabas en algún momento comprar tu primer piso, pero ¿qué es lo que había en tu cabeza? O sea, en esa balanza de, pues, miedo y luego también, pues, el deseo de querer hacerlo,
¿Qué era lo que, que tenías en tu cabeza? A ver, yo soy funcionario, soy profesor. En primer lugar, siempre tenía la sensación de, oye, ¿qué puedo hacer con mis ahorros? ¿No? Que creo que puede haber algo más interesante que dejar el dinero ahí víctima de la inflación, ¿no? Entonces, bueno, a través de unos amigos conocí el tema de la inversión inmobiliaria. A mí me llamaba la atención en el sentido de que lo veo algo tangible y algo que es fácil de comprender, que no estamos hablando de algo novedoso, temporal, una burbuja, no, no, sino que estamos hablando de un piso que tú lo compras, que lo puedes alquilar y que es algo que está ahí, que siempre va a ser necesario. Ahora bien, problemas e inseguridades, todos los posibles, los tenía, ¿no? Desde el punto de es un mundo que desconozco por completo, no pertenezco a él, por mi familia, por mis contactos, no es algo que yo haya lidiado con eso, ni comprenda de cerca. Pensaba que siempre me iba a meter ahí, tarde o temprano iba a terminar cometiendo un error importante, desconocimiento de cómo se buscarían las ofertas, de no me veo manitas, no comprendo nada de las obras. Entonces, como lo veo muy interesante porque es algo estable, tangible y seguro, pero me veo incapaz de meterme en un mundo que no comprendo y que no controlo y que no conozco de cerca, ¿no? Entonces era un poco esa impotencia. Escuchaba tu podcast, como decía, me inspiraba, me gustaba, decía, es que es interesante. Pero claro, no me era suficiente como para dar el primer paso, porque tenía mucho miedo a cometer un gran error y decir, pero ¿dónde te metes si tú este tema no lo controlas? Entonces era frustración y desconocimiento y al final parálisis. Perfecto, Rubén. No, yo creo que mucha gente se puede sentir igual, ¿no? Vale, pero al mismo tiempo, o sea, esos miedos los entiendo, pero al mismo tiempo decías, ostras, como ese quiero y no puedo, ¿no? ¿Qué era lo que sí que te hacía decir, ostras, aquí hay algo que merece la pena, pues, explorar esos miedos y superarlos porque hay una recompensa, ¿no? Que era, o sea, si tú tuvieras que decir cuál es tu objetivo de invertir en general e invertir en pisos en particular, ¿cuál sería? Porque ahí cada uno tiene sus motivos y su porqué. Hay quien dice, no, pues para que mis hijos tengan una vida como más tranquila, hay quien piensa en la jubilación. Bueno, ¿cuál es tu motivación? Lo primero era eso que te decía, de hacer algo con los ahorros, de decir, bueno, me veo joven, veo que estoy ahorrando un dinero, pero no sé muy bien qué hacer con él. El sector inmobiliario me daba como esa estabilidad y esa confianza, no era algo demasiado arriesgado como otras opciones. Y quizás mi ilusión era simplemente construir una segunda fuente de ingreso aparte de la de mi trabajo, aparte de la nómina. Eh, Realmente mis expectativas no era tanto conseguir esa libertad financiera de decir ya no tengo por qué trabajar, aunque es verdad que bueno, es un horizonte ilusionante para todo el mundo. Pero en principio era simplemente vivir algo más desahogado y saber que tengo una segunda fuente de ingresos que quizás en el futuro me pudiera permitir, entre otras cosas, aparte de vivir más holgado, ¿no? Económicamente, el hecho de decir, bueno, pues quizá puedo incluso trabajar un poquito menos porque ya estoy construyendo esa segunda fuente de ingreso que me permite estar más tranquilo. Esa era mi ilusión principal, construir algo más allá de mi propio trabajo y sentir que estoy poniendo el dinero a trabajar. Eso era lo que me motivaba y lo que me hacía decir, quiero, pero me falta seguridad para dar paso. Fantástico, Rubén. Y última pregunta de un poco para contextualizar quién eres, y ya vamos con esos consejos a quien esté en ese punto en el que estabas tú de miedos, de incertidumbre, de parálisis, y luego vamos a recorrer también cómo ha sido tu camino, enseñaremos también fotos del piso que finalmente has comprado, enseñaremos los números, etcétera. Pero antes de eso, me interesa bastante, claro, tú eres funcionario, eres profesor. Mm, claro, tú esa seguridad de alguna manera ya la tienes, ¿no? O sea, ¿qué pasa por tu cabeza? Porque, de hecho, mucha gente de la comunidad también son, o sea, no sé qué porcentaje, pero un porcentaje pues importante como en la sociedad son funcionarios. Y me interesa un poco esa motivación que podáis tener como, porque la seguridad de alguna manera ya la tenéis, ¿no? Sí, ya digo, la inversión inmobiliaria no la concebía como para tener mayor seguridad, porque es verdad que eso, como tú dices, ¿no? Mi propia situación como funcionario ya me la ofrece, pero quizás sí luchar con una posible sensación de estancamiento, ¿no? De decir, bueno, vale, soy funcionario,
precisamente esa estabilidad durante un tiempo te puede satisfacer, pero llega un momento en el que dices, bueno, esta estabilidad la quiero usar como trampolín para hacer algo más. No simplemente decir, ya he llegado a mi meta, ya estoy tranquilo, simplemente ya he disfrutar viendo pasar los días. Entonces, precisamente como esa opción de, oye, ¿qué puedo hacer ahora con mi tiempo? Me gustaría hacer algo más significativo o incluso que con el tiempo pueda, como digo, ¿no? Trabajar menos y tener más libertad. Porque es verdad que como funcionario puedes tener esa estabilidad y tranquilidad, pero bueno, puedes tener siempre más, mejor libertad, ¿no? Más libertad, porque al final tú tienes un horario establecido, tienes esa nómina más o menos estable, pero te apetece mejorar un poco las condiciones siempre, ¿eh? Creo que es un poco esa tendencia en general de mejorar lo ya presente, aunque valores lo que tienes, pero bueno, precisamente sentir que estás progresando. Y eso quizás en mi trabajo, pues es algo que tengo que ir trabajando, ¿no? Sí, tengo esa estabilidad, pero no me quiero sentir que pasan los años y sigo donde mismo. Entonces, bueno, la inversión creo que satisfacía un poco esas dos inquietudes, ¿no? El tema de estoy haciendo algo significativo y sigo progresando y estoy haciendo algo interesante. Y por otro lado, decir, sí, estabilidad tengo, pero me apetece a lo mejor tener más libertad. Me apetece que el día de mañana pueda estar más liberado para decir, o voy a pedirme una reducción, o vivo más tranquilo, o simplemente estoy más seguro de que tengo otras fuentes de ingresos y no estoy a merced de los cambios, de que el gobierno, de que el salario baja, de qué tal. Entonces, ese sentido de más libertad, creo que sí era lo que me inspiraba a decir, quiero hacer algo. Súper bien, Rubén. Pues si te parece, vamos a ir con la chicha, con, oye, ¿qué consejos después de este año que has recorrido desde, ostras, no tengo ni idea del mundo inmobiliario, tengo todos los miedos, hasta he comprado ya un inmueble, ya está alquilado, ya he vivido todo el proceso de superar esos miedos de búsqueda, de negociación, de oferta, de financiar, de hacer una adecuación o reforma y de alquilar? ¿Qué consejos le das a alguien que esté en ese punto para, sí, para empezar? Consejos de mentalidad, de aprendizajes que has tenido y los vamos comentando. Vale, bueno, podríamos hacer como un paso a paso, ¿no? Del recorrido que he hecho, pero así aprendizajes generales de ese punto, ¿no? Que es en el que yo me encontraba y en el que es realmente más difícil dar el siguiente paso, el punto de inicio. Lo primero que diría es, todo lo que creas saber sobre el mercado y la inversión inmobiliaria son ideas que otros te han transmitido. Entonces creo que para conocer realmente algo tienes que tú mismo recorrer tu propio camino, leer, formarte. Entonces, muchos de los miedos que yo tenía, en el fondo no eran míos, eran proyectados de otras personas, comentarios que había escuchado. Eso es lo primero, cuestionar lo que crees saber sobre ese mundo, ¿no? Porque mucho, ya como digo, muchas preocupaciones realmente luego resultaron ser infundadas. Luego el tema de saber que en la mente todo se proyecta mucho más oscuro que luego la realidad, ¿no? Es decir, creo que cuando uno está en ese punto de inicio, la imaginación es infinita, ilimitada, y por tanto tú prevés que va a haber muchísimos problemas, continuamente obstáculos, que vas a cometer errores garrafales muy importantes, que aquello va a ser un riesgo tremendo, que hay muchísimos riesgos, que todo puede salir mal, ¿no? Entonces, en tu mente, yo ahora lo pienso, digo, con razón estaba paralizado. O sea, ¿quién va a iniciar un camino imaginándose de antemano que todo puede salir mal, que va a ser muy difícil, que los que lo consiguen son personas que tienen contacto, que están metidos ahí desde muy pronto? O sea, tenía una idea mental que luego cuando he ido recorriendo el camino se han ido derribando. He dicho, mira, yo pensaba esto y al final veo que no, que esto no era así, que esto no era como pensaba. Que... Otra cosa que también me da, bueno, me da que pensar cuando miro hacia atrás es el hecho de que no importa la preocupación o el miedo que tengas, ya alguien la ha tenido y la ha resuelto. O sea, muchas veces pensamos que nuestras preocupaciones son completamente originales, individuales. Claro, es que esto me puede pasar a mí y a nadie más. Es que, claro, es que parece que nadie se ha dado cuenta de este temor o de este miedo, ¿no? O de este potencial problema que yo estoy visualizando y otros no ven. Y resulta que no. Resulta que las personas que han hecho eso ya han tenido esos miedos, los han vencido. En la mayoría de las ocasiones lo han dejado reflejado en un libro, en un vídeo, en un artículo. Está explicado, está resuelto, solamente que tú todavía no lo has leído. O sea, como se suele decir, todo está escrito. El problema es que no leemos y no buscamos. Y para mí fue una sorpresa cuando poco a poco me fui dando cuenta que el conocimiento acaba con esos miedos. Así que muchas veces la solución está en explorar y tomar la decisión de actuar. Y eso precisamente es el último punto que quiero destacar, la acción. Yo no sé si es mi caso concreto
o es en el mercado inmobiliario lo que muchas personas le pasan. Yo quizá por mi personalidad, por mi formación como matemático, me manejo mucho en la teoría, me manejo mucho en la mente, me manejo mucho en quiero tener la estrategia diseñada para saber que todo va a salir bien. Y creo que eso puede ser aplicable en determinados ámbitos, como pueden ser a lo mejor pues, las ramas científicas, matemáticas, donde todo se puede plantear en la pizarra de manera perfecta. Y aquí estamos en otro ámbito. Hay otras reglas de juego. Entonces, claro, yo me quedaba paralizado porque mi estrategia de pensamiento no era la aplicada, no era la apropiada para este mundo. Me he dado cuenta que en este mundo hay que actuar, hay que tomar decisiones. En el momento que das el primer paso, entonces ves con claridad el segundo. Pero creo que es prácticamente imposible ver el segundo con claridad cuando estás en el punto de partida. Y eso creo que lo he aprendido haciendo este camino. He tenido que romper modelos mentales, decir, mira, que sí, que tengo estos miedos, pero yo voy a empezar por aquí, porque tengo claro que este es el primer paso. Y ahí veo el siguiente, y ahí veo el siguiente. Entonces, bueno, he tenido que luchar con mi propia mente, sacar de la pizarra de la teoría y pasar a acción, formación, aprendo de gente que realmente está haciendo inversión inmobiliaria, no de la gente que opina, no de la gente que habla, sino de la gente que hace. Y cuando escuchas a gente que hace, gente que ya ha resuelto sus problemas, de repente ves que tienen otra visión más positiva, que las cosas se pueden hacer, que a cada problema te hablan de una solución y no se quedan en el problema para generar ese miedo, ¿no? Entonces, el aprendizaje es brutal y, como digo, merece mucho la pena, ya no solo por el resultado económico, la satisfacción que te da de decir lo hecho, sino por el propio aprendizaje de decir, he pasado de el miedo de si algún día hago, a decir, estoy haciendo. Así que muy positivo. Sí, muchas cosas, Rubén. A mí bueno, una cosa que dejo ahí pendiente, que luego quiero que profundicemos un poco, has hablado de mm, fijarte en quien lo está haciendo realmente y no escuchar las opiniones de quien no lo está haciendo. Luego lo hablaremos me interesa que cuentes a ver cómo ha sido tu entorno en relación a esto. Pero antes de eso, estabas comentando un poco sobre la acción, ¿no? Y a mí me parece, o sea, me parece clave pues eso, el ir recorriendo el camino teórico junto al camino práctico, ¿no? Y es que muchas veces a mí me viene a la cabeza pues la enseñanza tradicional o sí, el colegio o la universidad, ¿no? Y creo que el principal fallo de la universidad o de la enseñanza tradicional es que te suelta un montón de información en un momento en el que el estudiante no la necesita y no le interesa. O sea, mm, que realmente o sea, hay que ir avanzando en paralelo. O sea, de hecho, si yo te hubiera enseñado, mira, te voy a explicar todo, absolutamente todo lo que tienes que hacer, todos los pasos. Imagínate, te hablo de reformas, de cómo, del contrato de alquiler, de la financiación, todo eso te cuento, pero vamos, los detalles perfectos, el paso a paso perfecto, pero te lo cuento al principio, a ti no te interesa, no te interesa, no sabes de qué te estoy hablando y es como, pues si yo todavía no, todavía tengo miedos, no he hecho mi primera visita y me estás hablando de algo que es dentro de un montón, es al revés. A que luego te surgían un montón de dudas. Bueno, yo recuerdo que, vamos, te surgía duda de cada cosa, de cada pequeña cosa. Cosas que ni te podías haber imaginado. O sea, lo último que hemos tenido, que es la firma ya del contrato de alquiler, dudas con oye, cómo hacer la visita con el inquilino, qué preguntarle, esta cláusula del contrato, el seguro de impago. O sea, esto, si te lo llego a contar al principio, es que se te olvida, pero todo y no te interesa. Totalmente de acuerdo. Muy cierto. De hecho, una vez escuché esa catalogación, ¿no?, de información y decía que había la información justo a tiempo, que era esa información que tú requerías y que rápidamente vas a implementar. Y luego estaba la información por si acaso, que te doy información para una situación en la que no estás y simplemente te vuelco la información. La primera se implementa, se aplica y se aprende. Y cuando te dan información por si acaso, te dan la respuesta a una pregunta que en realidad todavía no te has planteado, esa información te satura, te abruma y al final no sirve de nada. Entonces, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Vale, luego has comentado una cosa que me parece súper importante, me gusta que la comentes, que es lo que te ha dado este proceso de invertir ya no como inversor, sino como persona, ¿no? Que yo creo que para mí, sinceramente, si me dices lo que me llevo pues eso, de estos años invirtiendo,
O sea, sí, está el tema económico, por supuesto, y la libertad, etcétera. Pero al final es, pues, en lo que te vas convirtiendo como persona, que para mí, pues hay un progreso brutal y también, en mi caso, ahora nos cuentas tú, el círculo de personas que he ido consiguiendo gracias a eso también. ¿Qué puedes decir de ese proceso casi personal que has vivido? Es que al final la inversión inmobiliaria es como la vida. O sea, realmente te hace mejorar en muchos aspectos, pues de trato con la gente, de socializar, de atreverte, bueno, de estudiar riesgos, de analizar, de valorar, no sé, ¿cómo lo has vivido? Pues como decía, creo que ese viaje ha sido más interesante que el resultado económico, en el sentido de que termino con una certeza, y es que todo se puede aprender. O sea, el haberme demostrado que incluso en un mundo tan ajeno a mí, en el que me sentía tan incompetente como es la inversión inmobiliaria, que incluso ahí haya podido aprender a hacer el paso a paso y terminar consiguiendo lo que me parecía imposible, eso tiene más valor que el hecho de recibir una mensualidad en el alquiler. Porque dices tú, al final todo se aprende. Te das cuenta de que todo el mundo, cuando lo ves desde fuera, consiguiendo algo, realizando alguna labor, todo el mundo ha empezado, todo el mundo ha cometido errores. Lo que pasa es que no lo ves. Y eso parece que, dicho así, es evidente, es obvio, pero no lo interiorizas hasta que tú realmente te ves haciendo algo que pensabas que era imposible. Entonces dices, ostras, que hace un año yo pensaba que esto era desconocido para mí, era imposible y ya hoy tengo mi primer piso. Y era lo que yo en aquel momento veía como algo súper lejano. Ese proceso, ese camino de tener miedo, de ver que lo que te preocupaba se terminó resolviendo, de que ahora te preocupaba otra cosa y decías tú, es que no le veo salida, y al final lo acabas resolviendo, y hablas con otro y dices, ah, pero eso no es un problema, mira, yo he hecho esto. Ah, entonces, ah, mira, es que a lo mejor el tener contacto con personas que han resuelto tus problemas es la mejor manera de aprender. Y yo pensaba que era leyendo y reflexionando. Entonces, otro aprendizaje y otro aprendizaje. Te metes en entornos que a lo mejor no son los habituales. Porque entiendo que si tú tienes esos miedos en ese punto inicial es porque no estás en ese entorno. Entonces te obliga a entrar en nuevos entornos, a conocer a nuevas personas, con nuevas mentalidades, resolver problemas que hasta ahora no habías tratado. Entonces también desarrollas nuevas habilidades. O sea, el camino es muy enriquecedor, eso sin ninguna duda. Qué bueno, Rubén. Bueno, pues antes de ir con más aprendizajes que seguro que tienes, vamos a hacer un pequeño recorrido por cómo ha sido el proceso. Yo, de hecho, tengo por aquí delante un poco los vídeos que hemos ido subiendo a YouTube. Y bueno, el primer vídeo es pues cuando hacemos la presentación, ¿no? De quién eres, lo que es lo que vamos a hacer. Y si no recuerdo mal en ese vídeo, pues lo que hacemos es hacer una radiografía de cómo está, de quién eres tú, de cuáles son tus finanzas, ¿no? Pues esto es lo que gano, estos son mis ahorros, tal cual. em, y a partir de ahí, pues ya el siguiente vídeo es más de miedos, pues ahí no hablamos todavía ni siquiera de visitas, sino simplemente de, oye, ¿qué es lo que te preocupa? Y yo creo que no intentaba convencerte, yo te digo, pues mira, yo así veo cada cosa, pero a partir de ahora tú decides, o sea, invertir no es obligatorio. Es poner una balanza. ¿Qué pesa más? ¿El miedo o el deseo? Hasta que no pese más el deseo, no tiene sentido seguir, porque no. O sea, esto es un camino que va a haber obstáculos, evidentemente. Entonces, si no hay una claridad, si no hay un convencimiento de, ostras, esto merece la pena, no vamos a perder tiempo. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido. Quiero que me cuentes tú, pues, paso a paso, cómo ha ido siendo. Mira, pues ahora que reflexiono sobre todo el camino, ¿no? Que más o menos se ha extendido por un año y unos cuantos meses, era septiembre de 2020, de 2023, ¿no? Cuando escribí yo ese correo. Puedo intentar hacer como un paso a paso, si te parece, y luego en cada uno de los pasos vamos reflexionando sobre mi experiencia en esa fase, ¿no? Pero Sí, podemos intentar hacer como un punto a punto. vale. Mira, el primer paso para mí sería lo que comentaba anteriormente. Olvida lo que creas saber sobre el inversión inmobiliaria, o sea, deshazte de información desactualizada y lee, fórmate, aprende, ¿no? Una persona sin información es una persona sin opinión.
Entonces, desarrolla tu propia opinión sobre este asunto. Para mí creo que es lo principal. Entonces, bueno, voy a olvidar, creo que tuve que hacer ese ejercicio en su momento, ¿no? Voy a olvidar lo que creo saber, lo que me han dicho, lo que me han contado, voy a cuestionar si eso realmente es la verdad y voy a ponerme a leer, ¿no? Yo leí el libro, ¿no? Libertad Inmobiliaria, en el que tú explicas paso a paso todos los beneficios, pero bueno, entiendo que hay muchos vídeos, hay mucho material, cualquier artículo, hay más libros, en fin. Recurre a una fuente fiable y aprende sobre inversión inmobiliaria. Creo que ese es el primer paso. Dice que para llenar un vaso, el primer paso es quitar lo que contiene, ¿no? Dejarlo vacío. Pues eso es lo primero. Deshazte y acude a información nueva. El segundo paso sería, que también recuerdo que lo hicimos, ¿no? Es que además tenemos el registro en todos los vídeos, ¿no? De ese proceso. Siéntate con lo que has leído, has aprendido, has reflexionado, siéntate y decide si esto es para ti. Tienes que tomar esa decisión clara. No es simplemente, bueno, es interesante, yo creo que sí, eso no es suficiente. Porque así estaba yo. Yo llevaba tiempo diciendo, pero interesante es, yo veo los resultados de quienes lo consiguen, sí, me inspira, pero yo no había tomado una decisión, un compromiso interno a hacerlo. ¿Por qué? Porque, bueno, tenía también muchos miedos ahí inconclusos, desdibujados, yo tenía que asumir eso. Entonces recuerdo que una de las tareas en los primeros vídeos era, Rubén, siéntate, decide por qué quieres hacer esto, escribe lo que deseas conseguir y escribe los sacrificios a los que estás dispuesto a que estás dispuesto a asumir. Eso fue fundamental, porque en el momento que tú escribes y te comprometes, ya tú sabes que es diferente el abordaje de este asunto frente a, bueno, es interesante porque leí una cosa una vez, pero bueno, tampoco, no tengo claro que eso sea para mí. Así es imposible dar el primer paso. Entonces, como digo, siéntate, piénsalo, oye, y si ya estás comprometido, ponte a ahorrar, ¿no? Porque creo que también ese era un punto importante. Yo, bueno, tenía una partida económica destinada al ahorro, pero muy lejos del verdadero esfuerzo que podía asumir. Y por eso creo que es en ese orden. Cuando tú decides que es para ti y cuando tú lo pones por escrito, entonces el sacrificio a nivel de ahorro lo ves más sostenible, porque ya Sí, entiendes que sí. Perdona que te corté, Rubén. A mí me ha recordado esa tarea que te puse, que la del sacrificio, sí, esa se me ocurrió porque dije, tío, o sea, me estaba dando la sensación, o sea, o sea, me estaba dando la sensación de dos cosas. Uno, que estabas depositando la responsabilidad en mí, de ostras, pues Carlos me está guiando, como él sabe, pues él me va diciendo. Y yo, tío, no, 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 no te equivoques. O sea, la responsabilidad es tuya, lo bueno, lo malo, yo te voy a ir guiando en todo lo que pueda, pero tío, tienes que hacerte responsable. Y eso es un mensaje yo creo que a todos. Nadie es responsable de tu dinero, ni de tu vida, ni de nada. O sea, cada uno se tiene que hacer responsable y eso es un cambio súper importante. Y el otro es el de a qué vas a renunciar. O sea, está muy bien decir, no, sí, pues yo quiero la libertad, quiero más fuentes de ingresos, etcétera, etcétera. Vale, pero oye, temporalmente, ¿a qué voy a renunciar? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar? Tanto de dinero, como de tiempo, como de, sí, incluso, pues, claro, al renunciar a cosas, o sea, al poner tiempo en esto, pues vas a tener que renunciar a cosas, a lo mejor a hobbies, a lo mejor pues algo de tiempo con personas de tu entorno, etcétera, etcétera. sí, sí, totalmente, es verdad. Recuerdo esa sensación de, bueno, esto es algo positivo, además me están asesorando, me van ayudando, pues, ¿qué tengo que perder? Pero era diferente cuando ya dices, no, no, que voy a tener que sacrificar esto, voy a tener que hacer, por ejemplo, un esfuerzo en el ahorro mayor del que estaba haciendo, voy a tener que a lo mejor renunciar a la comodidad porque eso va a implicar ahora dedicar tiempo, lectura, voy a tener que ir a hacer visitas, voy a tener que dedicar tardes a esto. Es decir, que no es gratis, que evidentemente cuando la gente ve los beneficios de, tengo ya un piso alquilado, tengo una mensualidad, eso está ganando valor con el tiempo, sí, pero eso requiere que inicialmente tú le metas tiempo, energía y recursos, ¿no? Entonces, eso, como digo, ese compromiso y esa decisión lo introduzco como el segundo paso después de la formación. Porque hay gente que a lo mejor se queda en la formación, es interesante, pero nunca se llega a comprometer realmente y a decir, oye, que voy a tener que dedicar tiempo y voy a tener que sacrificar cosas. Así que ese para mí, el segundo paso, vamos, imprescindible. El tercer paso, y también recuerdo el vídeo en el que me lo dijiste, haz tu primera visita. Y mi pregunta era, pero espérate, Carlos, pero si yo todavía no tengo claro ni lo que quiero,
tengo miedo, no sé qué preguntar, y tú dijiste, Rubén, esta primera visita no es para ver si encuentras ya el piso que tú vas a comprar. Esta primera visita es para romper el hielo. Y después lo he pensado y tiene muchísimo sentido. Comienza el camino, da el primer paso. Porque yo recuerdo que fui nervioso aquella primera visita, me sentía ridículo, pero primera visita, pero si yo no sé todavía ni lo que quiero. Pero cuando terminé la visita lo comprendí, porque vine con motivación, vine contento y recuerdo en uno de los vídeos que te pasé decir, Carlos, siento que el proceso ha comenzado, porque ya no estoy hablando de la libertad inmobiliaria, ya no estoy pensando, ya no estoy en mi casa en el sofá leyendo un libro, ¿no? Que ahí es fácil acometer lo que sea. No, no, he ido, he visitado el piso y he venido. Y eso me está reforzando mi identidad de que tengo ya un compromiso, de que ya me siento inversor, que busca pisos, que habla, que tal. Entonces, esa sensación de he comenzado fue increíble. Y con el tiempo, pues comprendí que esa fuera la tarea, que en su momento he de reconocer que me parecía ridícula. Una visita, pero si todavía no tiene sentido, ¿no? Tendré que seguir formándome, ¿no? Yo quería seguir aprendiendo en mi cabeza. No, actúa ya. Era como una lección a mi mente de aquí vamos a tener que actuar y aprender al mismo tiempo. Así que ese sería el tercer paso, primera visita. A pesar de que tengas miedos, inseguridad y sientas que no tiene sentido, haz la primera visita y comienza. Y mándale ese mensaje a tu mente, ¿no? Cuarto paso, eh, hacer 5 visitas más. O sea, es que, y además que creo que esto es importante, ¿eh? Porque a lo mejor así de primera, ¿por qué lo separo como en 2 pasos? Porque es que lo son. Si tú de primeras me dices, Rubén, ahora tienes que hacer 6 visitas, yo te digo, se me hace, no, no entiendo, no tiene sentido, ahora 6 visitas, se me hace un mundo. Pero al hacer la primera, yo salgo con una motivación enorme. Yo ese día llegué a casa, a pesar de que fuera una pequeña victoria, llegué contento, llegué satisfecho. Mira, he hecho mi primera visita, me ha costado, pero y te conté la sensación, te conté los momentos de la conversación que había tenido. Y con esa motivación, ahora ya tú me dijiste, ahora 5 más. ¿No? Porque al final creo que es casi igual de grande el paso de dar la primera visita a nivel de dificultad que luego hacer las 5 siguientes. Porque el primer paso siempre es el más difícil. Entonces, Rubén, perdona, que es que me estoy acordando de el miedo que tenías a hacer visitas, que era, ostras, pero ¿y no se va a molestar el agente inmobiliario de que vaya yo ahí? Porque yo te decía que este piso, o sea, de hecho te decía, ve a ver el piso que quieras. Tú me decías, no, es que yo no quiero ir a un barrio, ¿qué tal? Me digo, que me da igual, ve al mejor inmueble de la ciudad. Sí, si estamos empezando, simplemente es ir cogiendo temperatura. Y tú me decías, no, pero claro, el agente inmobiliario se va a molestar de que vaya ahí a hacerle perder el tiempo y que le pregunto y qué tal y qué cual. ¿Cómo ves ese miedo ahora? ridículo. Lo veo ridículo, igual que muchos de los miedos que tenía en aquel momento. Porque pensaba, o sea, juzgaba la realidad desde mi propia visión. Pensaba que todo el mundo conocía mi situación, todo el mundo veía las cosas como yo las veía. Entonces yo me sentía como un impostor, voy a hacer una visita cuando yo en realidad no sé de esto, se me va a notar rápidamente, se va a enfadar, o sea, miedos y miedos y miedos. Y luego lo veo y digo, en el fondo era temor actual. Era como, espérate, yo tengo que dominar perfectamente la inversión inmobiliaria a nivel teórico y entonces ya empezaré a hacer la primera visita. Y ahora me he dado cuenta que después de esa primera visita ya veía todo de una manera distinta, porque ya había hecho mi primera visita, ya me empezaba a preocupar sobre qué cosas podía preguntar. Las cosas que podía preguntar en el fondo están relacionadas con qué es relevante saber de un piso. Entonces ya me iba haciendo las preguntas correctas. ¿No? Así que sí, sí, es un ejemplo más de miedo que he ido teniendo en distintas fases y que ahora lo veo y digo, pensaba que todo el mundo estaba en mi cabeza, ¿no? Cuando yo realmente lo que tengo que hacer es actuar y seguir y ya está. Bueno, entonces nos hemos quedado, tú me vas parando, ¿eh? Yo te voy diciendo los pasos que iría recordando. Mm, Primera visita, después, como decía, 5 más, porque ya tienes esa motivación, has dado el primer salto de peldaño, 1 metro, ahora vamos a por el segundo metro, ¿no? Pero no dos a la vez, sino primero, primer peldaño, luego 5 visitas más. Ese sería el paso 4, vamos. Paso 5, ya tú me dijiste, bien, ahora necesitamos abordar la situación con una herramienta objetiva, cuantitativa, un análisis un poquito más serio, como un inversor. Porque yo hasta ahora iba a los pisos y decía, ah, mira, sí, el salón es muy bonito. Mira, pues, tiene mucha luz, qué bien, la zona me gusta. Pues nada, muchas gracias. Claro. Entonces eran visitas como muy superficiales, ¿no? Muy por el hecho de decir, estoy iniciando el camino. Y ya tú me dijiste, bien, has roto el hielo, enhorabuena, un éxito, es bueno. Pero claro, vamos a seguir ahora progresando. Vamos a analizar los pisos con una mirada un poquito más profesional, más objetiva.
En ese sentido, la calculadora que tú ofreces es fantástica, ¿no? Si no, pues bueno, por lo menos un Excel en el que tú pongas el dato principal, ¿no? De, oye, el precio publicado, el alquiler al que se podría a lo mejor alquilar y cuánto te daría eso en un año. Oye, pues en un año a lo mejor recuperaría tal porcentaje de lo que tengo que invertir. O sea, algo básico, ¿no? Pero bueno, yo usé la herramienta que tú ofreces, que es esa calculadora detallada y además muy fácil de usar. Que es verdad que al principio, cuando vi tantos números, me agobié, pero luego me di cuenta de que era simplemente pues poner los numeritos, la información básica y ya yo veía el piso de otra manera. Ya no veía el piso como, ah, sí, el piso bonito de la ventana esta, ah, sí, el piso del salón. No, sino, ah, mira, el piso que, claro, que mirándolo bien es un poco caro, el piso que, claro, se puede alquilar por tanto, a lo mejor ya lo veía de otra manera, ya como que me desapegaba emocionalmente del piso y ya yo lo veía traducido en números. Y antiguamente eran simplemente emociones, sensaciones, el piso de tal detalle, el piso del otro. Y por supuesto, seguir haciendo visitas. Ahora que tengo esa herramienta, hay que ponerla en práctica. Y ya tú me decías, ahora no me digas este piso es bonito o este piso tal. Ahora dime qué conclusiones sacas a nivel de número. Entonces, para mí ese sería el siguiente paso. Vale, ya estamos en el paso, ese sería el 5. Vamos a poner el 6. Pues si tú ya estás haciendo visitas y ya lo estás analizando con la calculadora, me dijiste, visita tu primer banco, que también era para mí otro tema de, vale, ya estamos con el análisis de los pisos, ahora hay que empezar a introducir la variable que falta, que es la financiación, ¿no? Que al menos en mi caso era necesaria y según tú me explicaste es incluso más interesante de cara a una inversión, ¿no? Porque te apalancas. Vale, ahí de nuevo miedo, pero es que va a pensar que no tengo ni idea, va a decir, pero es que este chaval viene aquí, pero si no sabe, no domina el vocabulario, no sé, tú nunca has pedido una hipoteca, tú no sabes. Miedo, miedo, miedo. Y más para, en mi caso, que era como una inversión, que no es lo habitual, ¿no? Que lo habitual es que tú vayas para comprar tu primera vivienda, yo no tenía una vivienda en propiedad. Miedos, miedos, miedos. Pero de nuevo, haz tu primera visita, visita un banco, cuéntale tu situación, mira, estoy mirando este piso tal, ya tú tienes esa información en el Excel, plantearle los números, oye, necesitaría financiación, ¿qué me podéis ofrecer? Te cuento mi edad, mi situación laboral, en fin, todo, ¿no? De nuevo, yo salgo ese primer día diciendo, ya está, he vencido esa preocupación, he ido al primer banco, traigo esta información, me han contado esto, aquí me puse nervioso porque no sabía, me lo explicaron, no pasa nada, ese miedo que yo tenía de, es que voy a ir sin saber, claro, ¿y qué? ¿Y qué pasó? Pues que me lo explicó el hombre y ya está. Y nada, ya salí como con esa motivación. Ese sería el paso 6. El paso 7, Sí, haz... perdona, Rubén, o sea, un inciso con esto de la Mm, financiación. Aquí también el punto era adelantarnos un poco, porque yo sabía que luego tú ibas a tener el miedo de, vale, o sea, cuando te pidiera que empezaras a ya hacer ofertas, es ostras, ¿y qué pasa luego? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué pasa si no me dan dinero? ¿Cómo funciona? Tal. Entonces era un poco ir preparando el terreno para decir, ostras, pues ya he iniciado ese camino, ya pues en el banco me han dicho que, oye, que sí, que, o sea, a ver, es que además en tu caso el perfil era muy bueno, por muchas cosas, ¿no? Por ser funcionario, joven, sin deudas, etcétera, etcétera. Pero bueno, que al final esto no se trata de la situación objetiva, sino de lo que haya en tu cabeza, ¿no? Entonces eso fue como ir preparando el terreno para superar ese miedo. Y sí, ya entonces haces esa primera visita con el banquero y luego cuál es el siguiente paso. Bueno, yo diría de nuevo que el siguiente paso, el séptimo creo que vamos ya, el siguiente paso sería visita más bancos. De nuevo lo mismo que con las visitas, ¿no? Ya has dado ese primer paso, has visitado un banco, que si primera vivienda, que si tipo de interés fijo, que si variable, que si bonificaciones, o sea, te estás metiendo en ese mundo que yo por lo menos desconocía por completo y hasta cierto punto me avergonzaba porque decía, es un tema importante, un tema que se suele hablar hoy en día y yo, pues por circunstancias, como no he tenido que pedir una hipoteca y demás, pues me sentía como, voy a poner en evidencia mi desconocimiento sobre este tema. Entonces, bueno, una vez que ya superé eso, digo, venga, que hay que ir activando esta vía de la financiación, pues venga, ahora visita 5 más. Venga, pues mira sucursales allí donde vive, pregunta, ve a uno, ve a otro. En el momento pasa lo mismo que con los pisos. Yo pensaba que era inútil hacer visita cuando yo todavía no tenía un criterio bien formado ni estaba preparado, pero me pasaba igual que con los pisos. Ya uno va creando un criterio. El hecho de visitar pisos, el hecho de visitar bancos en este caso, ya te va dando un criterio, ya tienes una referencia con la que compararla. Ah, mira, pues un 3 4%, mira, pues en el otro me dieron tanto, ya empiezas a ver el que te da mejores condiciones, el que no.
ya tú el vocabulario lo vas dominando. O sea, aquí voy a hacer como un paréntesis de otro aprendizaje que he sacado, aunque después lo podré decir en el general, ¿no? Pero un aprendizaje que saco es, hay cosas que se aprenden haciendo. Yo me he sentido más cómodo haciendo visitas a bancos, yo me he sentido más cómodo haciendo visitas a pisos, yo me he sentido más cómodo recibiendo a albañiles para que me den presupuesto, haciendo visitas, haciendo. Entonces ya llega un momento que tú, con la idea que te da un banquero, ya se la comentas al otro porque te lo ha explicado de una manera muy clara, ya vas creando esa referencia. Las visitas de pisos igual. Yo al principio las veía una pérdida de tiempo porque yo sabía que no estaba preparado para comprar. Pero da igual, porque ya voy creando una referencia. Yo ya empecé a conocer más o menos el mercado, ya comparaba, oye, pues si este piso que era muy similar aquí valía tanto, vas creando, digamos, como tú dices, la temperatura, ¿no? Del mercado. Y eso en su momento yo no lo entendía y luego me di cuenta que ya me estaba dando información, ya me sentía más seguro. Entonces, bueno, el paso 7, Rubén, visitar más. perdona, o sea, tres cosas que me he apuntado al hilo de esto que dices, súper interesante, que quiero destacar. Uno, la comparación, o sea, súper clave. O sea, en el mundo inmobiliario no es como acciones de Telefónica, valen 4 euros y todas valen 4 euros. Aquí, como no hay dos inmuebles iguales, la única manera de analizar es por comparación. O sea, yo cuando empezábamos a ver pues inmuebles, oportunidades allí en Chiclana, allá en alrededores, yo sinceramente es que no conozco el mercado, entonces no sé lo que es bueno y lo que es malo. Yo lo íbamos viendo por comparación. De, oye, este piso que es así, que está en esta zona, que vemos las fotos, que vemos el estado, el tal, el cual, y tiene esta rentabilidad, comparado con este otro, que tiene estas características, con esta rentabilidad, ¿es mejor o peor? Hay un punto subjetivo, pero es que es la única manera. Y de alguna manera, con los bancos, es lo mismo. Eso, primer aprendizaje, la comparación. O sea, por eso es muy importante el abrirte, conocer mucho para ir cogiendo inputs y si además ya lo abres con mucha más gente, tener una comunidad con la que poder ver, ostras, operaciones reales que se están haciendo, mucho mejor. Segundo punto. Claro, aquí, de hecho, también quiero que comentes el tema de los contactos de las personas. O sea, yo al principio también lo que te decía de las visitas, incluso de los banqueros, es ir creando esa red, porque a lo mejor tú vas a ver un piso que es, oye, este piso no me interesa. Y ya lo sé de antemano, pero no pasa nada, porque ahí voy a conocer una persona que a lo mejor lleva otro piso y a lo mejor no está publicado, no sé, mil cosas. Para mí es muy importante ir tirando del hilo. De hecho, si quieres puedes comentar un poco cómo fue tu experiencia por lo menos con la agente inmobiliaria, que yo creo que vino un poco de ahí, ¿no? Totalmente, agradezco que me lo recuerdes porque, de hecho, me acuerdo de enviarte un vídeo con esa reflexión, que no valoraba lo suficiente el hecho de ir creando una red de contactos. Recuerdo, como tú dices, ir a ver un piso. No me interesaba. Yo podría haber pensado, esto es una pérdida de tiempo. He venido a ver un piso, al final, yo todavía no sé ni lo que quiero y este piso finalmente no va a resultar interesante para mí. Pero en ese momento tú conoces al personal inmobiliario. Te pregunta, oye, ¿tú qué vas? Mira, pues yo estoy haciendo esto, busco esto, estas son las características que me interesan, tal. Ah, vale, perfecto. Oye, mira, pues quédate con mi contacto, yo te aviso, tal. A los 2 días me escribe, oye, tenemos este piso, creo que se ajusta a lo que tú buscabas, puede ser interesante. Y ahí me empecé a dar cuenta de que incluso una visita que a priori parece improductiva, realmente ha sido la semilla para que generes un contacto que a su vez te va a abrir futuras puertas. Entonces ahora ya ellos, como me conocían, me avisaban de otras opciones. Oye, mira, Rubén, ¿te acuerdas? Pues tengo este otro piso, tengo este otro. Entonces una visita te lleva a tres y esas tres te llevan a otras tres. ¿Sí? Entonces sí, totalmente. De hecho, recuerdo esa visión y esa reflexión de algo que había escuchado en algún podcast tuyo, ¿no? Decir, oye, tienes que ver al personal inmobiliario como un aliado. No es alguien que está ahí para llevarse una comisión nada más. Es una persona que te ayuda, que entiende lo que buscas, que se alía contigo y que al final los dos buscáis lo mismo, ¿no? Que se produzca la compra y los dos contentos porque tú encuentras lo que quieres, ¿no? Así que en ese sentido digo, es verdad, tengo que verlo como aliado y empezar a rodar es un beneficio añadido, que ya empiezas a generar esa red de contactos. De hecho, eso fue una de las claves para que yo finalmente encontrara el piso. Hubo una persona inmobiliario, Yemima, que se implicó en mi caso y me dijo, oye, mira, Rubén, entiendo lo que buscas, si te parece, voy a buscar pisos de esa misma naturaleza, de esas características que te puedan interesar
y yo misma te puedo intentar hacer como un tour de todos ellos, te voy a ayudar a conseguir tu objetivo. Y yo dije, fantástico, o sea, me vas a ayudar en mi camino. Entonces, esa mentalidad fue también un cambio y decir, me voy a propulsar gracias a la ayuda del personal inmobiliario, en este caso ella, y con ella finalmente encontré el piso que compré. Así que sí, sí, 100% lo que has dicho. Vamos a hacer, o sea, estamos hablando de, o sea, me parece súper interesante, la mentalidad, la forma de afrontarlo, ese superar los retos. Pero quiero que nos centremos ya. Vale, tú estuviste viendo bastantes pisos en Chiclana, pues al principio pisos mejores. Luego yo te decía, oye, tú me decías, no, yo a esa zona no quiero ir. Estoy seguro de que has conocido zonas de tu ciudad que no habías conocido en tu vida. Y yo te decía, que no pasa nada, que no lo vas a comprar, tranquilo, pero ve para que veas que, oye, que no pasa nada, que no te van a robar, no te van a disparar y no va a pasar nada. Entonces yo creo que ahí también has ido superando algún miedo y, y, y cuenta un poco cómo fue luego, porque al final acabaste comprando en otro municipio, cómo fue ese proceso de reflexión. Bueno, es que, claro, me vas recordando cosas, ¿no? Del camino. Es verdad, al principio tenía esa tendencia a, inconscientemente, ¿eh? Aunque la teoría, como digo, la sabía, buscar el piso en el que yo me viera viviendo. Pisos cómodos, pisos que yo lo viera muy estable, a pesar de que ya tenía una herramienta que me revelaba que esos pisos precisamente no eran los que me daban la rentabilidad interesante que yo iba buscando. Pero inconscientemente no buscaba ámbitos incómodos, sino siempre me iba a pisos que yo de primera hiciera como ese pequeño check-in y dijera, vale, filtro y entro. Tú me dijiste, Rubén, salte un poquito de esa comodidad. No pasa nada, tú vas a ver el piso, ya luego piensas, luego decides. No, o sea, no es necesario tampoco irse al piso de la barriada más problemática, que tú luego no duermas porque estás preocupado, pero que tampoco te ciñas y te circunscribas únicamente a tu zona de confort. Es decir, recuerdo ese proceso de decir, venga, vale, pues ahora me voy a obligar a ir a barrios que a lo mejor yo no habría elegido en primera instancia, ¿no? Sí, es verdad, eso lo recuerdo. Bueno, y una vez que encuentro a Yemima y ella se ofrece a ayudarme y me hace el tour de los pisos y demás, me comenta una oportunidad que en el fondo también es una salida de mi zona de confort, porque yo estaba buscando en Chiclana y me ofreció un piso que podía ser interesante, teniendo en cuenta ya los precios, lo que yo buscaba, lo que había en Chiclana, que estaba en Arcos de la Frontera, que es un municipio que está a unos 50 minutos de Chiclana. De hecho, antes de eso, Rubén, me parece que estuvimos valorando un municipio como que no era Chiclana, pero más cercano, ¿no? Antes de Arcos. Es posible, sí. Puede ser que fuera a lo mejor Puerto Real, porque dijimos que a lo mejor allí había otras opciones, puede Me ser. suena, o sea que ya empezamos a decir, ostras, que a lo mejor en Chiclana pues no encontramos y nos tenemos que ir un poquito más lejos, ¿no? Exacto, exacto. Y tú dijiste, bueno, tú tienes que ir allí donde haya rentabilidad, donde haya buenas opciones. Tampoco te limites, igual que no te tienes que limitar a los barrios que te gustan, no te limites a tu municipio, simplemente. Eso también para mí fue como un choque de, hombre, yo tenía pensado alquilar, comprar por aquí, que es cerquita, que es lo que yo conozco, qué tal. Pero bueno, al final me abrí y sí, fue un proceso de, venga, vamos a ir buscando pisos que al final no pierdo nada por hacer una visita y por contemplar otros caminos. Así que sí, sí, ese proceso también lo pasamos. Entonces, bueno, nos hemos quedado en el paso 7 en el que ya estoy haciendo más visitas a bancos, ¿no? Para, oye, perder también ese miedo. Bien, siguiente paso, 8. Yo diría que fue, siguiendo un poquito, ¿no? El recorrido que hicimos por los vídeos y demás, Rubén, lanza tu primera oferta. Y yo recuerdo decirte, Carlos, pero primera oferta, ¿cómo? Pero, y si me dice que sí, o sea, mi preocupación era, ¿cómo voy a lanzar una oferta si yo todavía me veo inmaduro en este sentido? Yo, una decisión tan grande ya, tú me dijiste, no, haz una oferta un poquito más agresiva, una oferta que si te dijeran que sí, pues sería ya estupendo, pero es para perder de nuevo el miedo y darte cuenta de que lanzar una oferta, sí, lo que me dijiste. Eso fue en Chiclana todavía, ¿verdad? Eso fue en Chiclana, sí. Vale. Eso fue en Chiclana, eso fue, Rubén, venga, vamos a perder el miedo. El siguiente paso natural, tú ya estás analizando, yo ya tenía, no sé si eran 15, 20 ya visitados, ¿no? O sea, de manera paralela, estos no son pasos secuenciales, sino que de manera paralela yo seguía haciendo visitas, evidentemente, de manera paralela seguía con los bancos, ¿no? Entonces, claro, ya ha llegado un momento que eternamente no me voy a quedar visitando. Para yo sentir que ya estamos cambiando de fase y estamos avanzando, lanza tu primera oferta. Una oferta muy buena, que si te dijeran que sí, sería de 10, pero por lo menos te das cuenta de que lanzar una oferta no cuesta dinero y segundo, perder el miedo al rechazo.
me parece que yo tenía un miedo como, hombre, pero si yo lanzo esta oferta, es que me va a decir que no, como diciendo, voy a pasar la vergüenza de que me diga, hombre, pero esto es muy, muy poco dinero. Y me di cuenta de que no pasaba nada. Yo la lancé, era una oferta muy agresiva, pues, y el hombre me dijo, mira, por ese precio lo compro hasta yo. Me dijo, ¿no? Diciendo, es un precio muy bajo. Pero bueno, ya me di cuenta de que puedo lanzar ofertas, de que puedo ir probando, de que a lo mejor hay alguna oportunidad que por lo que sea es en el momento oportuno y esa oferta puede prosperar o no. Pero desde luego ya estaba iniciando el siguiente paso y no me quedaba estancado de nuevo en esa parálisis de, espérate, yo tengo que analizar el mercado hasta el 100%, me voy a llevar años así y hasta que no encuentre la ganga no hago mi primera oferta. No, porque a veces lanzando una oferta ya aprendes también de cosas que es bueno cómo plantearla, lo que te pueden pedir, cómo enfocarla, en fin. De nuevo, acción, acción. Y yo era más de, pero espérate, Carlos, yo necesito pensarlo más. Acción. Total, vale, y entonces ya vamos, bueno, ya empezamos a plantear el tema de Arcos, ¿no? Ahí sale una oportunidad y, bueno, cuenta cómo es ese proceso y ahora pues enseñaremos cómo es el piso también, vemos un poquito los números y seguimos. ¿Vale? Bueno, pues eso, seguimos el siguiente paso, paso 9. Ya le has perdido el miedo a las ofertas, haz más. Vamos a seguir lanzando ofertas, vamos a seguir analizando esos pisos, pero ya ajustando un poco más la oferta. Y ahí aparece esta opción que comentaba, ¿no? Yo estaba lanzando ofertas, ya Gemima Bueno, pues decía, perdona Rubén, me sí, está viniendo a la cabeza, creo que te dije, oye, ya llevamos, pues no sé, entre pitos y flautas llevamos 6 meses o 7, tío. Aquí, aquí podemos estar años. Y hay gente que está años viendo. claro, Bueno, hay gente que está años en un paso anterior, de simplemente mirando Idealista todos los días, sin ni siquiera ir a ver un piso y sin ni siquiera hacer números. Pero bueno, te dije, esto podemos estar aquí años. Entonces te dije, a ver, sin volverte loco, no vas a comprar cualquier cosa, no es cuestión de lanzarte a la piscina sí o sí, pero claro, tiene que, o sea, te tienes que poner un poco una fecha límite. sí, lo recuerdo, ¿verdad? Otro detalle que... Sí, sí, recuerdo eso, ¿verdad? Claro, llegaba un momento que tú me dijiste, para forzarte de alguna manera a darte cuenta de que hay que seguir actuando y no quedarte paralizado, ponte una fecha límite, ponte una meta concreta. Vamos a ponernos, por ejemplo, que compres o que ya firmes el contrato de Arras, creo que era la meta concreta, en los próximos 3 meses, Rubén. Porque si no, te puedes quedar ahí eternamente buscando la ganga que sea la opción, vamos, y buenísima e indiscutible, ¿no? Entonces, sí, recuerdo ese día de terminar, bueno, venga, me apetece, venga, vamos a ponernos ese reto. En 3 meses tengo que firmar el contrato de Yo Arras y creo que era eso, menos, ¿eh? Yo creo que era sí. mes y medio o así. Pero bueno, Ah, vale, vale. Pues todavía más. Y nada, bueno, pues quedamos con, esa fue la tarea del vídeo, proponernos eso y mentalizarme. Entonces, bueno, estamos ahí en el paso 9, ¿no? Seguir lanzando ofertas y en eso llegó la opción de Arcos, ¿no? Lo que dijiste, Rubén, ve, no tienes nada que perder, claro que sí, hay que ir allí donde la rentabilidad esté y venga, míralo, no pierdes nada. Era un piso de banco, estaban 60.000 euros en Arcos, es verdad que tenía 3 habitaciones, tenía unas vistas muy bonitas que daba a un lago. Bueno, era prometedor, porque es verdad que como yo ya había visitado muchos pisos en Chiclana, pues ya tenía esa comparación, ¿no? Tenía ese criterio, que es lo que hemos dicho que es importante ir formando. Como ya tenía ese criterio formado, decía, esto en Chiclana no lo hay. O sea, 3 habitaciones con estas características, era un tercero sin ascensor, pero por 60.000 no lo había, ¿no? Y además era de banco, era una oportunidad que creo que lo acababan de publicar. Entonces, bueno, el hecho de conocer a Yemima como personal inmobiliario me permitió verlo casi de los primeros. Total, que como yo estaba ya en la mentalidad de lanzar ofertas y además con esa nueva meta ya incorporada, decía, bueno, venga, pues vamos a analizarlo, cojo mi calculadora, cada vez que digo lanzar una oferta, por si acaso no matizo, no es simplemente lanzar la oferta sin más, ¿no? Era irme a la calculadora, ver exactamente a qué precio me podría convenir y entonces, o sea, la oferta luego se justifica bien, que no es una oferta de cojo el móvil y lo llamo y hago una oferta así improvisada. Pero bueno, así que nada, formulé bien la propuesta, la oferta sí, no, de 60. Rubén, perdona, que aquí te interrumpo. Tú me dijiste, me ha dicho Yemima que nada, que es de banco, que no van a aceptar ninguna oferta, que son 60.000, lo tomas o lo dejas. Eso es lo que me dijiste tú. Que lo Es acaban verdad, de es cierto. publicar y son 60.000 sí o sí. Cierto, cierto. Y decía, o sea, es inútil hacer una oferta. Dice, no, no, dice que por 60.000, porque lo acaban de publicar
y por tanto, hasta que no pasen unos 6 meses, no van a escuchar ofertas. Así que, ¿para qué la voy a presentar? Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Pero bueno, tú me dijiste, Rubén, nada, tú lo propones, que no pasa nada, o sea, que no te pongas ese límite. Venga, vamos a formularla bien. Bueno, como ya estuvimos hablando en su momento y aprendí, ¿no? De justificar bien la oferta, de establecer el documento, se presenta, no hay nada que perder, igual que las ofertas anteriores y tal. En fin, la presento y para mi sorpresa, no sé si eso fue en mayo ya, sí puede ser mayo o junio, no recuerdo ya muy bien. Para mi sorpresa, pues nada, me avisa Gemima de que la oferta ha sido Pero ¿por aceptada. cuánto? ¿Por cuánto ofertaste? De 60.000 hice la oferta por 53.000. Cuando pensaba que ninguna oferta era posible, pues hice 53.000, justificándolo naturalmente, y nada, y finalmente la oferta fue aceptada. Así que ese día fue una reinyección de entusiasmo y de energía de, venga, que ya parece que he encontrado la opción que finalmente va a ser comprada, ¿no? Así que muy contento ese día, lo recuerdo. Yo aquí, Rubén, poco la moraleja es un poco mejor pedir perdón que pedir permiso de alguna manera. O sea, por no quedarte con un no te ahorraste 7.000 euros. Porque por 60.000 ibas a comprar también. Y o sea, hicimos los números y dijimos, por 60.000 compramos. Pero, joder, fíjate, o sea, 7.000 euros por una hora que como mucho, estarías redactando ese documento, preparándolo bien para que luego, cuando decidieran en el comité del fondo del banco, pues lo vieran que estaba trabajado, por no quedarte con eso. Ostras, es que son 7.000 euros, ¿eh? Sí, 7.000 sí. euros por no aceptar un no y por una hora de trabajo. Es que sí, o sea, hay una cosa que a mí me cuesta comprender. Si lo piensas de manera lógica, no tienes nada que perder. Tú presentas una oferta y lo peor que puede pasar es que te digan no. Y sin embargo, por ganar tengo mucho, como por ejemplo lo que ocurrió, como tú dices, que me ahorré 7.000 euros simplemente por no quedarme en el obstáculo y en pensar que no tiene sentido y que no la hago, a decir, oye, lo intento, ¿qué puede pasar? Pues que finalmente lo compre por 53.000. Sin embargo, a pesar de que la razón y la lógica te dice claramente la compensación, ¿no? Entre lo que puedes ganar y lo que puedes perder es apabullante a favor de lo que puedes ganar, parece que luego no, pero si me ha dicho que no, ¿para qué? Es que me puede decir que no. No sé, es un miedo irracional, ¿no? Al rechazo, a que te digan que no. Pero bueno, sí, afortunadamente, pues nos lanzamos y mira, me aceptaron. Así que ese sería el siguiente paso, encontrar ya el piso interesante, estaríamos en el 10 ya. Sí, Rubén, te voy Eh, a pedir que compartas pantalla brevemente, que enseñes cómo estaba el piso cuando lo compraste, venga. que Ah, cuando veamos lo los... compré. Sí, bueno, o antes de reformar, digamos. O sea, me Vale. parece que tenías el vídeo por ahí. El vídeo... Sí, Mira, este, lo vale, ponen grande. perfecto. Tenía ahí la cocina. Bueno, a ver, evidentemente el piso necesitaba un acondicionamiento, los azulejos muy deteriorados, la cocina también. Ahí había una puerta tapiada en la cocina que realmente no tenía sentido porque luego conectaba desde el baño. El salón que estaba en general bien, la terraza, algunos imperfectos ahí de azulejos, pero bueno, la vista creo que era uno de los puntos fuertes del piso. Evidentemente ahí había que hacer algún arreglillo. Tenía 3 habitaciones, voy así a lo más relevante. Estaba la otra habitación, el baño, estaba ahí el mueble un poquito deteriorado. Aquí había una puerta abierta a una sección ahí que no tenía mucho sentido. Y entonces consideramos que era mejor conectarlo con la cocina, la bañera. Y por último, aquí la última habitación que tenía ahí una estructura ahí como de un armario, ¿no? Vamos a ponerla aquí, esta, ¿no? Una estructura ahí de como de un armario. En fin, ese era el piso cuando lo visité, pero como digo, bueno, buenas vistas, 3 habitaciones y finalmente los números salieron. Vale, vamos a ver los números de cómo han quedado y luego nos enseñas cómo ha quedado el piso y ¿Vale? comentamos también aprendizajes de la financiación, de la reforma y del alquiler. Vale, bueno, la calculadora es esta. Yo fui introduciendo mis datos. Aquí ve, valor de 53.000 euros de compraventa. La reforma que finalmente ha ascendido a 11.500. Esto también ahora llegaremos, ¿no? Pero bueno, más de lo que en principio la previsión decía. El alquiler por 550 y la misma calculadora te dice las rentabilidades que obtengo, que en este caso pues, han sido estas. Rentabilidad bruta, 9,5. Rentabilidad neta antes de impuestos, 6,7 u 8,1, dependiendo de, bueno, en el escenario optimista. Y el ROCE, que era la rentabilidad sobre el dinero que yo he puesto, contando la financiación, de ahí la importancia,
entre un 8,5 y un 13,1. Así que bien, aquí tenía todos los números y esto fue lo que me fue guiando en todo momento del proceso. Perfecto. ¿Puedes enseñar también cómo ha quedado el inmueble y nos Sí, comentas, bueno, aprendizajes de la reforma que también tenías, pues ahí miedos y, bueno, incertidumbre? sí. Vamos a mirarlo aquí, todo listo. Me gusta mucho enseñar el después, ¿no? Porque veo ahí todo el proceso. Pues nada, mira, ahora mismo te puedo enseñar aquí, por ejemplo, vamos a empezar con la terraza. Realmente no le he hecho gran cosa, simplemente quitarle esos azulejos, adecentarlo un poco más y ya parece que cambia la visión, un lavado de cara. La cocina sí que ha tenido cambio, ¿no? La he puesto nueva. A los azulejos le di una pintura blanca para no complicarme tampoco quitarlo todo, pero oye, que la imagen cambiara. Y al mismo tiempo, pues su nevera, su lavadora, esta puerta que si nos acordamos del vídeo anterior estaba cerrada, pues se abre, se quitó los azulejos de esa parte, queda un pasillo de pila mucho más natural, con su lavadora, con su termo. Eh, bueno, el pintado general de la casa, el salón, efectivamente no hacía falta hacerle mucho cambio. El baño sí, el baño al final decidí cambiar el mueble porque estaba muy deteriorado. La bañera la he dejado y bueno, y la puerta tapiada, ¿no? Esta puerta que está aquí, que estaba antes abierta, cerrada, se queda el baño. Y en la habitación 3 lo tengo por aquí, la estructura esa que había de armario, pues ya no está. Simplemente el pintado y se quita. O sea, realmente no es gran cosa, pero el piso tiene ya una imagen radicalmente distinta. Pasa algo, pasa algo. Ah, sí, sí. Que estaba muteado. Vamos a comentar un poco cuál aprendizajes de este proceso de reforma. O sea, qué miedos tenías y cómo los has ido superando, cómo ha sido todo. Pues la reforma, recuerdo cuando empezábamos ya la fase de la reforma y mi miedo era, Carlos, aquí viene para mí uno de los puntos que más temo. Porque la reforma era donde yo te decía, yo no soy manita, yo no sé nada de obra, me No, siento tío, un Robert, ignorante. pero eso me lo has ido diciendo en cada paso. O sea, con las visitas era, esto es lo peor. Con la financiación, aquí sí que no sé nada. Con la reforma lo mismo, con el alquiler lo mismo. O sea, realmente es el punto en el que estás en cada momento, pero no, yo creo que hay un sesgo ahí. Totalmente, pero bueno, de ahí lo interesante del camino, ¿no? Es que creo que la inversión inmobiliaria reunía muchísimas habilidades que yo no tenía, entonces me generaba muchísimo miedo, ¿no? Parálisis. Por eso creo que ha sido tan transformador el camino entero. Pero bueno, yo sentía que cuando llegaba a la obra y la reforma decía yo, aquí es donde realmente tenía yo miedo, ¿vale? Que sí, que a lo mejor antes también lo experimentaba. Pero claro, era el punto en el que me encontraba, como tú dices. Entonces, para mí era, ahora viene lo realmente complicado. Pero bueno, al final tiré de algún contacto a ver si conocía a alguien por la zona. Luego me di cuenta que no tenía que limitarme a eso, sino que puedo tirar por el método tradicional, que es buscar en internet albañiles de por la zona, que fueran, que lo vieran y que me dieran presupuesto. Y ya está, que no tenía nada que perder. Y que, de nuevo, al igual que la visita de los pisos, al igual que la visita de los bancos, el empezar a actuar me daba más seguridad. Cuando yo tenía la primera visita del albañil, pues mira, pues aquí creo que se podría hacer esto, le contaba mi filosofía, que no era pues, dejarlo perfecto, sino, oye, dejarlo preparado para que alguien pueda entrar a alquilar. El mismo albañil me daba algunas ideas, esas ideas ya las usaba yo para la segunda visita. Mira, pues quizá esto, por ejemplo, yo ya usaba los nombres, ¿no? de construcción que me daban los anteriores. O sea, me iba sintiendo más cómodo a medida que hacía más visitas. Y nada, y al final por el que opté finalmente fue uno que encontré por internet. Albañil de allí, de por la zona, Iván, estoy muy contento con él, me ha ayudado en todo el proceso, ha interiorizado muy bien lo que yo necesitaba y súper bien. Y además ahora pues me quedo con ese contacto de confianza porque además vive por allí cerca. O sea, en el fondo, ¿cuál ha sido la clave? Muchísimos miedos por pensar que yo tenía que dominar por completo eso y después, ¿cuál fue la solución? Actuar, pedir presupuesto, pedir otro, comparar, porque de nuevo el criterio se va formando a medida que yo voy preguntando por presupuestos, de la misma manera que yo no sabía en mi primer piso, cuando lo visité, si era caro o barato, hasta que no vi 10 y ya empecé a comparar. Y en los bancos igual, si las condiciones de financiación eran buenas o no, hasta que visité varios. Cuando tuve varios presupuestos, ya tuve un criterio para decir, oye, mira, pues este creo que es bastante más barato y por lo que veo, este primero era bastante alto, como de hecho ocurrió, ¿no? El primero era alto, pero al ser el primero yo no era consciente. Así que, conclusión, actuar, pedir presupuestos,
dejarme aconsejar, preguntar, repetir, repetir, hasta que finalmente pues dije, este me convence, vamos adelante. Fantástico. No, pues muy útil para todo el mundo que se enfrente a esa primera reforma. Nos hemos saltado un paso porque como hemos visto cómo ha quedado el piso, ya hemos empezado a hablar de esto, pero realmente está el paso anterior, que es el de la financiación. No sé si eso fue durante verano, no sé si eres capaz de recordar lo que sentías en ese momento, cómo lo hiciste, si viste muchos bancos, qué dudas tenías. Sí, es verdad, hemos dado ahí un salto. Estábamos en el 9 que era lo de las ofertas. El paso 10 pues ya sería, bueno, sí, en el momento que ya tienes una oferta más concreta, vas de nuevo al banco, esta vez con un número más concreto. Mira, tengo este piso ya, este es el valor real, porque yo al principio le daba como una referencia, ¿no? De la media que había estado bien. Pero un piso en torno a este precio, ¿cuánto me podría financiar? Ya vas con la información más concreta, con el piso que tienes en mente y bueno, y entonces ya ahí se cruzan los dos caminos, ¿no? Ya la financiación la intentas cerrar, pero ya tú tienes la oferta aceptada. En fin, que ya eso lleva a la firma del FEIN, creo que se llamaba, el documento este, que bueno, tú explicaste que era como el compromiso del banco a decirte, vale, te doy la financiación para este piso concreto del que me traes ya tú el contrato de arras. Ahora es cuando podemos dar el paso firme, porque hasta ahora era todo en el aire y estudio y planteamiento. Y nada, entonces se firma el FEIN y ya después viene la compraventa, que también recuerdo esa etapa como mucho nerviosismo, de que me van a preguntar, de que a ver eso cómo funciona. Ahora es que yo lo suavizo todo, ¿no? Pero si intento conectar con el momento, también en aquel momento me preocupaba, a ver si me preguntan, es como un examen, me hace una prueba tipo test, es que yo no sé si tengo que memorizar los datos de la hipoteca. Y luego, bueno, en resumen, viene a ser que te hacen como un tipo test inicial para asegurarse de que tú realmente comprendes lo que estás firmando. O sea, es como para ayudarte, no es mucho menos un examen o algo así. Y todo fue mucho más fluido de lo natural, el día de la firma, las personas que están allí presentes, cada uno ejerciendo su papel, se firma, se aclara que todo el mundo comprende, un día simbólico, te dan las llaves y muy contento. Ese sería el paso 10, ¿no? Que nos hemos saltado. La firma, la financiación, el concretar todo, el compromiso ya por todas las partes, ¿no? Y ya de alguna manera deja todo listo para que ya tú tengas tu llave, tu piso y puedas empezar con la obra, que es el paso 11 que hemos dicho hace poco. Vale, y ya finalmente paso 12, que es, una vez que está el piso acabado, alquilarlo. ¿Cómo viviste eso? ¿Qué miedos tenías? Eso ha sido lo más reciente. ¿Y cómo ha acabado? Bueno, pues ya es verdad que al ser el último paso, aunque también tenía mis miedos, mis inseguridades, ¿no? Lo típico de, que si la ocupación, que si ahora, que si a ver si me equivoco, que si... Pero bueno, es verdad que ya al ser el último ya tú empiezas a ver el final del proceso, empiezas a ver la meta y ya estaba más motivado, la verdad. Nada, yo en principio para mayor seguridad quería contratar un seguro de impago que me permitiera tener la tranquilidad de que en caso de impago respondía. Y nada, pues simplemente publicarlo en los portales, redactar el anuncio, bueno, de manera atractiva, y hay mucho también que se puede hablar, ¿no? Pero vaya, básicamente publicar el anuncio, recibir visitas sin más complicaciones, sin dejar que la mente empiece a proyectar miedos, inseguridades, problemas, nada, visitas, visitas, interesado. Finalmente aparece alguien que te cuadra, en mi caso, pues nada, un inquilino muy educado, muy bien, cumplía las condiciones, me convenció el seguro de impago y nada, finalmente por poner fechas, yo estaba en diciembre, de nuevo mi mente decía, espérate, ahora es mala época quizás para ya acelerar el proceso, vamos a esperar a enero, que a lo mejor va a ser, y de nuevo, no, Rubén, no pongas el obstáculo, ¿no? Antes de que llegue, publicítalo, acelera el proceso, inténtalo. También ahí en aquel momento yo el piso acababa la reforma, pero no tenía muebles. Por tanto, ya mi mente también decía, es complicado porque hasta que no la mueble esto va a ser imposible, a lo mejor tengo que pensar otras opciones. Bueno, yo me olvidé de eso, pusimos el anuncio sin muebles y aunque fuera diciembre, aunque fuera época ya de Navidad y festividades, lo pusimos. Y el día 30 tuve varias visitas. Por la tarde el seguro de impago me confirmó que uno de los inquilinos, que era, bueno, uno de los interesados, que era, finalmente pasaba el filtro. Y el día 31 por la mañana firmamos el contrato de alquiler. Así que de nuevo, por no dejarme llevar por esa voz de la mente que dice, espérate, vamos a esperar a enero para tenerlo todo más claro, gracias a eso terminé literalmente el 2024 con el piso ya alquilado oficialmente, ¿no? Con el contrato. Así que, bueno, la parte de inquilino con más motivación, pero aún así sacando conclusiones y aprendizajes de hay que actuar, no tienes que poner el problema antes de tiempo y actuar y actuar y seguir.
Así que bien, terminé el 2024 con el contrato de alquiler. Qué bien, Rubén. Pues tío, yo creo que hemos cubierto súper bien lo que ha sido todo este año del proceso. Y no sé si tienes en tus notas o algo que se te haya quedado en el tintero que digas, ostras, esto sería bueno pues que quede recogido en este episodio. O si no tienes nada de eso, pues un mensaje final que quieras dar a quien pueda estar en tu situación de hace un año. Vale, te doy algunas reflexiones que he tenido durante el proceso y luego ese mensaje final. ¿Vale? Lecciones así generales que saco. Una, creo que, por ejemplo, subestimamos herramientas como ChatGPT. Por ejemplo, creo que muchas dudas que he tenido, muchas dudas que me paralizaban, que te tenía que preguntar, que en el fondo podían haber sido resueltas con una búsqueda, con una pregunta, con una llamada, ChatGPT mínimamente. Es decir, o sea, tenemos, por ejemplo, la capacidad de ya no Pero, solo. ¿tú crees, Rubén? O sea, yo ahí discrepo un poco, ¿eh? Porque incluso aunque ChatGPT digas, ostras, te ha dado la respuesta perfecta, mejor que te la daría un experto, un inversor, Ujú. no sé si te vas a fiar igual. Sí, pero me O sea, refiero tú, para otro tipo. o sea, quiero decir, si yo no te guío de alguna manera, o sea, le preguntas a ChatGPT, ¿te fías igual? No, no, o sea, al final necesitaría que alguien experto me lo confirmara. Pero me refiero para cuestiones a lo mejor técnicas, sencillas, de que a lo mejor simplemente me voy a ChatGPT y digo, oye, ¿esto cómo se puede hacer? Oye, esto tal, y a lo mejor me da simplemente una idea que digo, ah, pues verdad, puedo mirar por aquí. Por ejemplo, el tema de cuando tenía que meterme en internet para mirar que si la referencia catastral, que si lo otro, que si detalles técnicos que a lo mejor me quedo ahí paralizado y se me olvidaba que tenía una herramienta tan sencilla como ChatGPT, que ya no solo te manda un enlace concreto, sino que puedes conversar y hacerle una pregunta y te manda un enlace, te da ideas. Eso por un lado. Luego, el tema de la acción, olvidarme de la duda y pasar a la acción y recordar que todos mis miedos han sido previamente tratados. Creo que esas han sido las principales lecciones. Y como mensaje final, por ir concluyendo ya, mensaje final para esa persona que está como yo estaba en septiembre de 2023, paralizado, con el deseo, pero con miedo, con inseguridades. Mi mensaje es, todo se puede aprender. Busca contactos, busca a alguien que te pueda ayudar, alguien que haya recorrido el camino, lee, fórmate, da el primer paso, aunque parezca menor, aunque parezca ridículo, aunque parezca que no te va a llevar a nada. Actúa, da el primer paso porque cuando des ese primer paso verás el segundo y el tercero y el cuarto y esto se puede considerar como un juego en el que siempre hay un siguiente paso. Todo el mundo está en algún punto concreto. En ese punto hay un siguiente paso que no estás dando. Si lo das, vas a ir progresando. Si lo ves así, desbloqueas la situación y te acercas de seguro a tu objetivo. Así que animo a todas esas personas que hagan como yo y se decidan a dar ese primer paso, que es sin duda el más importante. Fantástico, Rubén. Pues con ese mensaje vamos a terminar y nada, muchísimas gracias por todo este tiempo que ha sido muy guay acompañarte y también a mí me ha servido, ¿no? Para ver pues la mentalidad de alguien que está empezando, pues ver todo lo que va sintiendo, a mí personalmente me ha servido mucho. El placer ha sido mío. Aprovecho para agradecerte tu acompañamiento, tu paciencia para con mis miedos y seguridades. Y como digo, me has ayudado mucho y espero que también sea útil para otros. Seguro que sí. Pues un abrazo fuerte, Rubén, que vaya súper bien. Otro para Adiós. ti, gracias.